Ok, en la clase del día de hoy, estamos en la clase 2, vamos a avanzar un poquito más a profundidad los conceptos básicos de programación, ¿no? Como estamos aprendiendo un lenguaje de programación, pues tal vez posiblemente no todos de acá sepamos programar, ¿no? O conocer los conceptos más importantes de la programación. Así que en esta clase vamos a reforzar un poquito ese detalle, ¿no? Si alguno ya conoce, excelente, tal vez nos puede dar la información que ha ido aprendiendo tal vez de otras fuentes y poder compartir con todos sus compañeros, ¿no? Entonces vamos a ver algo interesante en este punto. Hasta ahora ya hemos instalado Python, ya hemos tratado de ejecutar un primer script de Python en la última sección de la clase del día de ayer. Entonces ahora sí veremos un poquito de teoría y luego vamos a pasar a la práctica. ¿Listo? Entonces, veamos primeramente si conocemos los siguientes conceptos. Acá tenemos el concepto de algoritmo, del lenguaje de programación, qué es la programación y un programa. ¿Ok? Aquí ya les dejé el concepto más resumido como tal de cada uno de estos puntos. Hay que tomar en cuenta de que cada uno de estos conceptos se aplica netamente cuando trabajamos en el área de la programación o de informática. ¿Ok? O en el desarrollo de software, por ejemplo. Lo más importante y lo que tenemos que saber desde un inicio, a ver, déjenme un momentito, voy a utilizar el láser, ahora sí, es el de algoritmo. Un algoritmo como tal lo podemos resumir como un conjunto de pasos y estos pasos están ordenados. Además de que tiene una característica de que es finita, o sea, tiene un inicio y tiene un final. Estos pasos, ¿qué tienen que hacer? Pues tienen que resolver un problema o realizar una tarea. Dicho de otros pasos, es como hacer una receta para poder darle solución a un problema. Nosotros conocemos, ¿no? Las recetas para poder hacer, no sé, algún plato típico tal vez, o un plato extranjero. Los chefs, ¿no? Manejan una receta para poder sacar o cocinar algún tipo de plato, ¿no? Y en cada uno dice, ¿no? Primeramente debe ponerle sal a gusto, debe, no sé, pelar las papas, lavar las papas, aplicar un corte a las papas, eh, colocar aceite en una olla o en un sartén en donde vamos a freír las papas, ¿no? Entonces tienen como que sus pasos para poder hacer, no sé, papas fritas, por ejemplo. O cuando nosotros, por ejemplo, cuando nos despertamos, lo que hacemos es hacernos un desayuno. Entonces ahí podemos empezar a ver qué pasos realizamos para poder hacernos, no sé, un cafecito. Los primeros pasos pueden ser vertir agua en la caldera, ¿no? Encender las hornillas de la cocina, o una hornilla en este caso, colocar la caldera en la hornilla prendida, dejar que el agua se caliente por unos minutos. Cuando termina de hacer todo esto, pues agarramos una taza, le colocamos azúcar, le colocamos el café y le colocamos el agua. El último paso es revolver todo lo que tenemos ahí y ya tenemos nuestro café listo. Como han visto, estamos empezando a desmenuzar paso por paso para poder entender qué hemos hecho, ¿no? Cómo hemos preparado nuestro café. ¿Ok? ¿Cómo hemos preparado el café? Pues siguiendo esos pasos. Eso es un algoritmo. Y además, esa receta, bueno, esos pasos que hicimos, tiene un inicio y tiene un fin. No hacemos eso hasta, no sé, hasta... No batimos nuestra taza hasta que desaparezca la taza, ¿no? Tiene un inicio y tiene un fin. Entonces, esa es la característica de un algoritmo. Que tiene pasos, estos pasos tienen que estar ordenados y además tienen que tener un fin, ¿no? Una conclusión. Eso es un algoritmo. Y lo que nosotros vamos a hacer aquí es trabajar con algoritmos. ¿Ok? Hacer paso por paso cada una de las acciones que podamos imaginar. ¿Listo? Entonces aquí ya van a poder trabajar de una forma un poquito más analítica para desglosar alguna acción que ustedes hacen comúnmente.
Entonces tenemos que tener esa capacidad de poder abstraer todo lo que hacemos y plasmarlo en pasos. Saber qué tenemos que hacer primero, qué tiene que venir después de eso, y tenemos que llegar a un resultado, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese es el concepto de algoritmo. ¿Se entendió esta explicación, chicos? ¿Está claro hasta el momento? Excelente. Gracias, Sí, Noelia. profe. Súper, gracias, Aaron. También gracias, Alejandro. Ese es el concepto de un algoritmo. Una serie de pasos que están ordenados y tienen un fin. Podemos ver también aquí otro concepto sobre el lenguaje de programación. ¿Ok? Y si leemos netamente lo que nos dice este concepto, dice que es una herramienta que utilizamos para poder escribir ¿qué? Escribir los algoritmos que ya hemos visto anteriormente. Esto, pero de una forma que la computadora pueda entender, porque como les dije el día de ayer, la computadora solo entiende ceros y unos, y nosotros no hablamos con ceros y unos, ¿no? Tenemos nuestro propio lenguaje natural. Entonces aquí el lenguaje de programación es como el intermediario entre la computadora y nosotros. Nosotros damos la orden al lenguaje de programación y el lenguaje de programación convierte esa orden a un lenguaje que la máquina pueda interpretar y realizar. ¿Ok? Entonces es una herramienta que nosotros utilizamos para poder comunicarnos con la computadora y que la computadora pueda ejecutar nuestros algoritmos, ¿no? Entonces vean que el lenguaje de programación es una herramienta y hay muchos lenguajes de programación actualmente, ¿no? Python es una de ellas. Podemos aquí hablar sobre Java, podemos hablar sobre C Sharp, podemos hablarnos de PHP, tal vez han escuchado algunos otros lenguajes posiblemente, ¿no? Entonces Python es la herramienta en este caso, ¿okay? Es nuestra herramienta. La programación como tal los suelen denotar como el arte de escribir y desarrollar algoritmos, ¿no? Los que están en la parte de informática pues lo ven como un arte, ¿no? Porque es su día a día lo que hacemos, ¿no? Empezamos a programar, analizar, desarrollar, programar y programar. La programación como tal es el proceso de poder diseñar, escribir y probar nuestros algoritmos. Vean, dice diseñar, poder escribir y probar nuestros algoritmos usando ¿qué? Usando esta herramienta, al lenguaje de programación, para poder crear programas. O sea que nosotros a través de la programación vamos a crear programas. ¿Ok? Nosotros creamos ahora sí programas. Ustedes van a utilizar a Python para poder crear programas. ¿Ok? Van a aplicar la programación para crear programas o software como le quieran indicar ustedes, ¿no? Entonces, estos software, este programa, que vamos a ver ahora sí el siguiente concepto, igualmente son un conjunto de instrucciones escritas en un lenguaje de programación que una computadora puede ejecutar. Entonces puede ver que todos estos conceptos están ligados, ¿no? Hablamos del algoritmo, del lenguaje de programación y la programación como tal. Y la programación nos da como resultado un programa. Nosotros vamos a convertir un algoritmo en un programa que se puede ejecutar en cualquier lado, ¿no? Entonces, estos son conceptos básicos que podríamos llegar a comprender ya que estamos entrando en la área, perdón, de la informática y la programación, ¿no? Entonces, es bueno que denoten un poquito y tengan de conocimiento estos conceptos que son importantes, ¿ok? La parte del algoritmo es importante. Saber hacer un algoritmo, saber desarrollar pasos, ¿ok? Entonces, cuando ya trabajamos con Python, tenemos que saber cómo ejecutamos código en Python. Y justamente el día de ayer nos hemos adelantado un poquito a este punto. Tenemos dos formas de poder ejecutar código de Python. Un modo interactivo que lo hace en el instante. Digamos, si yo pongo un nombre, en este caso, vean, estoy colocando mi nombre, automáticamente en ese instante está haciendo la acción, ¿no? Es interactivo en ese momento. ¿Por qué? Porque lo que escribimos se interpreta y se ejecuta inmediatamente. Pero el modo que más nosotros utilizamos al momento de aprender Python es este modo de script. O sea, colocar un conjunto de instrucciones de Python en un archivo que tenga la extensión
prueba.py, ¿no? Lo que ayer hicimos, hemos creado un archivo llamado prueba.py en el cual solamente tenía una instrucción que decía print hola mundo. O sea, muestra este mensajito de hola mundo mediante la consola. Entonces, el día de ayer hicimos este desarrollo. ¿Ok? Y nos vamos a basar en trabajar en el modo script sí o sí, para adecuarnos, porque otros lenguajes de programación no trabajan de este modo. ¿Ok? Entonces tomen en cuenta que estamos trabajando en el modo script. No es necesario que lo memoricen, ¿no? Si es modo interactivo o modo script, sino que sepan que ahora vamos a crear archivos que tengan código Python. Y eso es lo que vamos a ejecutar nosotros. ¿Ok? Ya van a ser serie de pasos. Ven, ya estamos aquí un poco abarcando lo que hemos visto en los conceptos anteriores, ¿no? Lo del algoritmo, que son una secuencia de pasos. Entonces aquí le vamos a mandar una secuencia de pasos escrita en Python para que se pueda ejecutar. ¿Vale? Entonces, como estamos hablando de información, recuerden que la información que nosotros le vamos a brindar a nuestro algoritmo, por ejemplo, si yo les digo cómo tenemos que sumar dos números, pues tenemos que tener el primer número y el segundo número, ¿no? Estos números tienen que estar almacenados en variables para poder utilizarlos en nuestros algoritmos, para poder reutilizarlos. Esa es la palabra correcta. ¿Ok? Entonces aquí hablamos sobre el concepto de variables. Y aquí, como nos dice la presentación, las variables nos permiten guardar o almacenar valores. Estos valores van a poder ser reutilizados, en diferentes partes de nuestro código o de nuestro algoritmo. Por eso es una variable. ¿Ok? Aparte de que guarda información, esto se puede volver a utilizar en cualquier parte de nuestro algoritmo. ¿Listo? No es de un solo uso. Podemos utilizarlo las veces que queramos dentro de un algoritmo. En Python y también en muchos lenguajes de programación, la creación de estas variables se hace en base a un nombre o un identificador, ¿ok? En donde el identificador va a almacenar el valor que tenga esa variable, ¿ok? Tal vez esto puede sonar un poquito confuso. Por eso les dejé esta imagen de acá. Imaginen que la variable es la caja, ¿ok? Tiene un nombre. Y la caja tiene que almacenar algún valor. Le ponemos esta forma celeste que vemos acá y lo guardamos en la cajita. Eso hace la variable. Guardar la información en base a un nombre. ¿Ok? Y para guardar la información tenemos que utilizar un operador que nos permita asignar este dato a esta variable. ¿Ok? Un operador, una operación, algo tiene que existir que nos permita guardar este dato en esta cajita. Y el operador es el igual. Con el igual podemos asignar valores a variables. ¿Ok? Vean, para crear una variable solamente la denotamos a la izquierda y con el operador igual le colocamos el valor que va a asignarse. ¿Ok? Aquí puede ser, no sé, edad igual a 25, digamos. Puede ser aquí nombre igual a Juan. Juan es el valor y esto de acá es el nombre de la variable. ¿Ok? Esto vamos a platicarlo igualmente en Python, pero es bueno que tengan en cuenta la idea. ¿Se comprende esta parte de variables, chicos? ¿O tienen alguna consulta hasta ahora? ¿Alguna duda tal vez? ¿Todo claro? A ver, Israel dice que sí. ¿Cómo vamos con los demás? Ok. ¿Está todo claro? Ok, excelente. Gracias por esa retroalimentación. Entonces, las variables son muy importantes cuando trabajamos con algoritmos. Como ven, nos permiten guardar información. ¿Y esto qué nos facilita? Poder utilizarlos en algún punto. ¿Listo? Entonces, hay algunas reglas que tenemos que seguir para poder nombrar una variable, porque no podemos designar cualquier nombre como una variable.
Ok, y aquí les dejo unos 4 puntos que son muy importantes a tomar en cuenta al momento de crear una variable, o sea, al momento de crear nuestra cajita. Tomen en cuenta que los nombres, o sea, los nombres de nuestras variables, pueden comenzar ya sea con una letra o con una barra baja. Con cualquiera de las dos. Como inicio tienen que tener una letra y una barra baja. ¿Ok? Y después de que tenga una letra o una barra baja, lo demás pueden contener letras, números y barras bajas todavía. ¿Ok? Puedo crearme una variable que se llame variable barra baja 1. Eso es válido, porque he empezado con una letra, que es la B chica de variable, y ha seguido letras y números, ¿no? Le continúo con variable, una barra baja y le he puesto un número, ¿no? Variable barra baja 1. Ese puede ser un nombre válido. Lo que no es válido es lo que no está indicado acá. No puedo crear una variable que empiece con un número, por ejemplo. No puedo definirme una variable que empiece con un número o que empiece con otro carácter especial, tal vez con el porcentaje, tal vez, no sé, con el guión, con el numeral, por ejemplo. No deberíamos poder crear variables que empiecen de esa forma. Y tampoco, después de que inicie, digamos, con una letra, no puede venir, bueno, no podemos colocarle un porcentaje, una arroba, como parte del nombre de la variable. ¿Ok? Entonces, estas son reglas para poder definir variables. ¿Ok? Aquí hay otro detallito más. Los nombres de las variables son case sensitive, lo que hace referencia de que puede distinguir entre mayúsculas y minúsculas. Acá tenemos un ejemplito. Dice, este nombre de variable, vean, está cumpliendo todas las reglas. Empieza con una letra y lo demás pueden ser letras, números o barras bajas, ¿no? Dice, nombre variable es distinto a este nombre de variable. ¿Ok? Y aquí se cumple lo que dijimos acá. Este nombre de variable es diferente a este de acá. ¿Por qué? Porque la N es con mayúscula y la B chica está con mayúscula. Acá está con minúscula y minúscula. Visualmente podemos ver de que no son iguales. Por más de que tenga el mismo significado léxico, ¿no? Por más de que diga lo mismo, visualmente no lo son, porque uno tiene mayúsculas y el otro no. Entonces, si van a crear una variable que tenga una mayúscula y luego otra vez crearte otra variable que tenga el mismo contenido pero que varíe en alguna mayúscula, ya es una nueva variable para Python. Ok, entonces tomen en cuenta ese detalle. Tomen en cuenta de que van a necesitar trabajar con variables y saberles nombrar, ¿no? Aquí a veces hay un problemita, ¿no? ¿Cómo defino mi variable? A veces como desarrolladores, cuando empezamos a hacer nuestros propios códigos, le ponemos cualquier nombre a las variables, ¿no? Le podemos poner inclusive el nombre de nuestra ex, si es que le extrañamos mucho, ¿no? O nuestras exparejas. Pueden ir. Pero normalmente las variables deberían dar un contexto un poquito de la información que va a guardar. Tomen en cuenta también ese detallito. Aquí como otro punto también podemos indicar de que los nombres de las variables no deben ser palabras reservadas del lenguaje. Las palabras reservadas del lenguaje las vamos a ir conociendo en el transcurso de desarrollo de todos estos cursos. Son palabras que el lenguaje de programación ya ha definido y le ha dado un uso en todo el lenguaje de programación. ¿Ok? Y normalmente esas palabras reservadas están en inglés. Entonces van a poder ver ahí que algunas palabritas se van a ir remarcando. Por ejemplo, la palabra que hemos visto ayer. A ver, ¿con qué palabrita hemos permitido mostrar ese mensajito de hola mundo? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuál era esa palabrita? ¿Alguien? Hemos hecho una línea de código, ¿no? Que nos permitía mostrar hola mundo. ¿Alguien se acuerda qué palabrita venía al inicio? Print, ¿no? Excelente, gracias, José. Print, por ejemplo, es una palabra reservada del lenguaje. Esa print ya tiene una funcionalidad que le ha asignado Python. Entonces no puedo crearme una variable que se llame print, porque print tiene otra funcionalidad. ¿Ok? ¿Puedo poner print barra baja algo más? Ahí sí ya lo puedo utilizar. Pero con print solito no debería poder. Y no se tiene que poder. Y esto no solamente está
ligado a Python, sino a todos los lenguajes que puedan llegar a aprender ustedes, ¿no? En un futuro, o que ya sepan, ¿no? No pueden utilizar palabras reservadas del lenguaje para poder cambiarlos y utilizarlos como variables. No se puede. ¿Ok? Entonces tomen en cuenta ese detallito más. Son reglas para poder nombrar variables. Y aquí me voy a detener. Veamos este detallito primero. ¿Ok? Creo que aquí tengo una falla. A ver, denme un momentito. Creo que la forma en cómo se tenía que ver no se está viendo. A ver, vamos a ver si es que me deja hacer los cambios en vivo. Excelente, me deja hacerlo. Y esta más. Ah, sí. Ahí se puede ver un poquito mejor, ¿no? Se puede ver mucho mejor cada uno de los colorcitos y lo que representa. Como hemos hablado de variables y sabemos que las variables pueden almacenar un valor, estos valores pueden ser de distintos tipos. ¿Ok? Aquí estamos un poquito nutriendo lo que con lo que vamos a trabajar nosotros. ¿Ok? Entonces las variables permiten almacenar valores de distintos tipos de datos. Aquí pueden ver los colorcitos, bueno, los bloques de color celeste son conocidos como tipos de dato primitivo. O sea que están presentes en todos los lenguajes de programación, son los más básicos. ¿Ok? Son los más básicos. Aquí podemos ver a integer, float, tenemos a boolean, tenemos a string. ¿Ok? Son 4 tipos de datos primitivos. Son los más básicos que podemos utilizar. Los que ven aquí con un color amarillo o naranja, dependiendo de su percepción, son conocidos como estructuras de datos, que lo van a ver en Python intermedio. Apenas ingresando a Python intermedio, les van a llegar a enseñar las estructuras de datos. Aquí podemos ver a dictionary, set, list y tuple, que son los diccionarios, los conjuntos, las listas y las tuplas, que son estructuras de datos un poquito desarrolladas con otro enfoque. Si les hago un poquito de spoiler, nos permiten organizar los datos. Hasta ahí les voy a indicar. Y el tipo de dato que vemos acá de color rojo, pues es un tipo de dato que no se va a ver en estos cursos porque trabaja con números complejos, ¿no? Esto lleva un poquito más en torno a la matemática, ¿no? Sabemos que podemos trabajar con números complejos, los números complejos tienen parte real y la parte imaginaria y muchas cosas más, ¿no? Por ese detallito, como es un curso que trata de poder enseñar Python, no vamos a centrarnos tanto en este tipo de dato, ¿ok? Más que todo en el tipo primitivo, que es lo que vamos a hacer en este curso, y las estructuras de datos que lo van a ver en el Python intermedio, ¿ok? Entonces, a ver, vamos a ver qué almacena cada uno de estos tipos de datos primitivos. Aquí tal vez ya nos da un poquito de contexto, ¿no? Vean, aquí dice numeric. Estos son tipos de datos que pueden almacenar números. ¿Ok? Boolean no nos indica aquí, ¿no?, a qué grupo pertenece. Pero Boolean nos permite trabajar con datos que tengan solamente dos estados: encendido o apagado. Aquí lo trabajan como true o false. ¿Ok? True, bueno, verdad o falso. Y tenemos aquí a los strings, que son secuencias. Tipo de secuencia, ¿no? Como tal. Que los strings son como cadenas de textos. Que esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ok, aquí tenemos los tipos de datos de Python. Los números, como les dije, que son los enteros, primeramente, la clase int, integer, que nos permiten almacenar números sin decimales. O sea, el 2, el menos 100, el 500, el menos 5, lo que ustedes vean como un número entero, se puede guardar como un tipo de dato entero. ¿Ok? Esto es muy importante en un punto donde queremos hacer conversiones. Los enteros, los integers, solamente almacenan números sin decimales. Para trabajar con números que tengan coma decimal o punto decimal, utilizamos a los float. ¿Ok? Float. Estos ya pueden permitir almacenar a los números con punto decimal, ¿no? Aquí tenemos el 1.5, tenemos a 3.1416,
Podemos tener los valores de fracciones o divisiones, por ejemplo, que esos igualmente tienden a darnos valores con decimales, por ejemplo. Ahí es en donde podemos trabajar con números flotantes o tipos de datos float o float. También les había mencionado que tenemos cadenas de texto o los strings que estaban en la diapositiva anterior, ¿no? El str en este caso, como se lo llama en Python. Las cadenas de texto permiten almacenar caracteres secuenciales que pueden ser letras, números o símbolos. Por ejemplo, aquí tenemos en la variable A estamos almacenando una cadena que dice esto es una cadena. Y en la variable B lo mismo, con la única diferencia de que en la primera estamos utilizando comillas simples y en la segunda estamos utilizando comillas dobles para poder poner este contenido. ¿Ok? Es una secuencia de caracteres nada más. Nosotros para poder almacenar cadenas de texto podemos utilizar ya bien las comillas simples o las comillas dobles. Esto ya depende mucho de nuestra comodidad y del tipo de teclado que vayamos a manejar, ¿no? Entonces, no hay problema si utilizamos comillas simples o comillas dobles. Pero no podemos utilizar un mix, ¿no? Que inicie con comillas simples y cierre con comillas dobles. Eso sí no se puede. Tiene que ser de uno o de otro. No un mixto, ¿ok? Ese detallito. Y al final tenemos los tipos de datos booleanos. Los booleanos, o también conocidos como bool aquí en Python, solamente permiten almacenar valores de true o false, verdad o falso, encendido o apagado, tal vez son del área de electrónica, tal vez, ¿no? Encendido o apagado, ceros o unos. Entonces solamente tiene esos dos estados. Puede ser true o false, nada más. Estos tipos de datos los vamos a utilizar cuando veamos las estructuras de control de flujo, haciendo más énfasis en condicionales. Ahí se ve más que nada ese tipo de datos, ¿no? Se usan mucho más. Pero igualmente vamos a hacer alguna práctica ahora. Ok, entonces para ello les voy a pedir que ingresen al Visual Studio Code. Por favor, vayan ingresando. Yo en un momentito igualmente voy a ingresar. Y vamos a ir viendo cómo declarar variables y poder trabajar con esos tipos de datos, ¿ok? Entonces, a ver, de un momentito, voy a inicializar mi Visual Studio. Si escriben Visual Studio Code en el inicio, les va a aparecer. ¿Ok? Tal vez si es que han creado su icono en el escritorio, pues igualmente van a poder ingresar. Si tuvieran algún problema para abrir Visual Studio, me avisan, por favor. ¿Ok? Normalmente Visual Studio Code les va a abrir en el mismo punto donde lo cerraron la última vez. En este caso a mí me está abriendo donde ya puse mi código de Hola Mundo. Y bueno, aquí no se preocupen, eso es solo por unas extensiones que yo tengo. Y aquí me muestra mi carpetita llamada ejemplo, que es la que abrimos ayer. Y dentro tengo el archivo prueba.py. Ok, entonces seguramente a ustedes les va a abrir esta misma interfaz, con esta misma configuración posiblemente. Ok, entonces tomen en cuenta de que ahora vamos a empezar a trabajar con variables. Antes de que me pase a otro punto, para las personas que quieren llevar su Visual Studio a español, tienen que irse a la sección de extensiones, justamente donde ayer hemos instalado Python. A mí me pide reiniciar en este momento. Reiniciar extensiones, a ver, lo voy a reiniciar. Si a ustedes les aparece, los reinician y no va a haber ningún tipo de problema. ¿Ven? Le he dado clic y se han reiniciado sus extensiones. Acá, en la barra de búsqueda, lo que van a hacer netamente es escribir Spanish. Spanish. Y aquí les va a mostrar, en la primera opción dice Spanish Language Pack for Visual Studio. Solamente le dan a instalar y ya van a tener su Visual Studio en español. Les va a pedir que reinicien su editor. Le dan clic a reiniciar y va a volver a abrir en donde se quedó, pero esta vez con todas las opciones en español, ¿no? Entonces esto es por si ustedes gustan tener su Visual Studio en español, ¿no? Por si se sienten más cómodos con el español para poder trabajar, ¿ok? Entonces recuerden, se van a extensiones, a este icono de los cuadraditos, extensiones.
escriben en esta barrita Spanish y ya les va a aparecer esta extensión. Igualmente que está hecho por Microsoft, ¿no? Entonces busquen el que esté con Microsoft. Spanish Language Pack for Visual Studio. Ven que tiene este logo. Y le dan al botón de instalar. Y con esto ya van a tener su editor en nuestro propio idioma, ¿no? Eso ayer justamente me preguntaron. Justamente Josué. Entonces aquí tienes la respuesta para poder llevar a tu editor a español, ¿no? Para no tener muchos problemitas. Ok, ese es un paréntesis antes de continuar con el avance. Mientras van abriendo, ¿no? sus editores. Hasta este punto, ¿tienen alguna consulta, chicos? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿O tuvieron algún inconveniente para abrir su Visual Studio tal vez? ¿O todo está ok? Ok. Gracias, Jorge. También gracias, Saúl. Por los demás, ¿está todo bien? A ver, Luis, Noelia, Israel, Alejandro, Francisco, Josué. A ver, otra vez. ¿Cómo puede crear la carpeta de ejemplo, porfa? Ah, ya, ok. A ver. Ya. En tu caso, Israel, lo que puedes hacer es crearte una carpeta nueva en el escritorio. O sea, le das a clic derecho. A ver, ¿dónde está? No sé si me voy a dejar mostrarles porque estoy con otra pantalla. Y ahí no se muestra muchas de las actividades que hago en la pantalla principal. A ver, denme un momentito. Voy a finalizar esto. Ya. Le das clic derecho a tu escritorio. Le das a nuevo. Y clic en nueva carpeta. Cuando crees tu nueva carpeta le das el nombre que tú gustes. Ok. Voy a volver a colocar esto. Le das el nombre que tú gustes. Y en este apartado de acá, en este símbolo de acá, bueno, en este icono de los archivitos, debería aparecerte la opción de abrir una carpeta. Un botoncito. Ok. Un Open Folder o abrir carpeta. Y le das clic ahí a ese botoncito. Y eliges, bueno, y buscas en este caso dónde has guardado tu carpeta vacía, ¿no? A ver, en mi caso debería aparecerme aquí, ¿no? Abrir nueva carpeta a mí. En este menú me aparece a mí. Entonces, cuando le des clic a abrir carpeta, que va a ser aquí como un botoncito, le dices dónde está tu carpeta. En mi caso está en ejemplo, ¿no? Entonces le das a clic a seleccionar carpeta y te va a cargar todo. Si te aparece un pequeño mensaje que diga trust de algo, de que si está seguro en confiar en los autores de esta carpeta más o menos, que es su traducción del inglés, perdón, haces clic en el botoncito azul que te aparezca. Esto les había mencionado de que es como un aviso que nos da el propio editor cuando abrimos una carpeta que posiblemente sea de terceros, ¿no? Tal vez puede tener algo malicioso y es por eso que nos dicen, ¿no? Si confiamos en que esta carpeta está segura, ¿no? Entonces, si está segura, nosotros la hemos creado, ¿no? En este caso, entonces le dan al botoncito azul para que no les dé ningún tipo de inconvenientes. ¿Todo claro, Israel? Excelente. Muy bien. Entonces, para los que estamos acá, bueno, antes, Israel, cuando ya tengas tu carpeta abierta, tienes que darle clic a este icono de acá. Nos dice nuevo archivo. Ahí creas un nuevo archivo y le das el nombre que tú quieras. Pero no se olviden ponerle la extensión .py. Ok, van a ver que ahí les va a crear un nuevo icono, ¿no? Como de unas serpientes. Color azul en el caso de los iconos por defecto. Entonces es muy importante que le coloquen el .py. Si no, no les vas a reconocer. ¿Listo? Yo no lo voy a crear en este caso. Voy a utilizar mi archivo de prueba. Como les dije, vamos a empezar a crear variables. Y hemos visto que hay algunas reglas para crear variables. La primera es de que debe empezar con una letra o con una barra baja. Hagamos la prueba, a ver. Variable. Puedo crear una variable que almacene algo. No sé, puede almacenar un hola tal vez. Hola mundo. Ok, listo. No hay problema. Puedo crear otra variable que empiece con una barra baja y puedo ponerle variable tal. Ok, variable, igualmente puedo almacenar hola mundo. Esto hasta el momento está permitido.
puedo hacer un mix de iniciar con esto, pero al medio que pueda tener números. Por ejemplo, lo que les dije, puede ser variable 3, bueno, variable 2 en este caso, igual a hola mundo. Esta es una nueva variable. Vean, ya tiene un numerito, es otra variable. Pero ya puedo poner números, puedo poner los números que yo quiera, las letras que yo quiera, ¿ven? Igualmente me acepta. Igualmente puedo hacer el uso de variable, otra vez variable, pero con una barra baja. Puedo ponerle aquí 1, 2, 3, 1, otra barra baja y cualquier texto que yo quiera. Igual a hola mundo. Estoy siguiendo las reglas de los dos primeros puntos que les dije. Que empiece con una letra o con una barra baja. Y lo demás puede ser letras, números o barras bajas. Aquí vemos números al medio. Aquí hay algunos números al medio, ¿no? Aquí tenemos el 2 y aquí otra vez el 2. Tenemos barras bajas igualmente. Esto funciona. Lo que no funciona y lo que no tenemos que hacer es lo siguiente. Empezar con números. 3 barra baja variable, por ejemplo. Variable así. ¿Ok? Entonces, pueden ver que en mi caso, justamente tengo una extensión aparte que me permite ver los errores antes de la ejecución. Pero aquí ya les debe marcar a ustedes como una línea roja. Les debe marcar aquí con una línea roja. Eso quiere decir que hay un error. Igualmente aquí arriba el nombre del archivo se va a poner en color rojo. Este error ya sabemos de que es debido a una mala definición del nombre de una variable. Como les dije, los números no deberían estar como primer carácter al momento de definir una variable. No pueden empezar con números. Tampoco pueden empezar con otros tipos de símbolos extraños. Por ejemplo, capaz le pongo el dólar y pongo variable igual a hola mundo. Estamos manejando ese mensajito del hola mundo, este valor. Vean, igualmente me marca un error. ¿Por qué? Porque no puedo hacer esto, no puedo trabajar con símbolos. No puedo empezar con números, tampoco puedo empezar con símbolos. ¿Ok? También, puedo empezar de una forma como tal, pero no puedo utilizar símbolos después de que haya iniciado con una letra. Por ejemplo, el guión 2 igual a... Bueno, creo que el guión sí está aceptado. A ver, hola mundo. Aunque no debería estar aceptado esto de acá. Voy a cambiar de símbolo. Voy a utilizar la arroba, por ejemplo. Esto de acá nos debería dar un error. ¿Ok? Nos debería dar un error de ejecución. ¿Ok? Nos debería dar un error. Porque no podemos tener otros tipos de símbolos que no sea la barra baja. No puedo tener al numeral, porque el numeral tiene otra funcionalidad en Python. ¿Han visto que me ha cambiado de color? Luego vamos a ver por qué ha cambiado de color. Entonces vean, estas formas de acá son las formas incorrectas de declarar una variable. Mientras que la que tenemos aquí arriba, sí lo son. Entonces, como regla o como patrón que yo les puedo sugerir es de que siempre trabajen con letras y números. Nada más. ¿Ok? Letras y números. Para poder guardar toda la información que ustedes gusten. ¿Ok? Entonces vean que sin siquiera ejecutar el programa ya me marca un error. Si yo ejecuto esto, vean aquí. Vamos a darle clic a play. Que es evitar, hemos visto que ayer funcionaba. Si le damos clic a play, va a abrir nuestro entorno, nuestra terminal, y aquí nos va a mostrar el error que tenemos. Aquí abajito. Voy a utilizar la lupa. A ver, denme un momentito para que ustedes puedan ver un poquito mejor este error. A ver, denme un ratito. ¿Dónde me va a abrir la lupa? Lo tengo por acá. Ok. Acá, por ejemplo. Acá solamente debería mostrarme hola mundo, ¿no? Pero vean, ya me sale un error justamente en esta línea. Dice 3 barra baja variable igual a hola mundo. Dice, es un error de sintaxis. Es inválido colocar un decimal y un literal. Ok, entonces ya me ha dado un error al llegar a este punto. Ay, perdonen,
Esto voy a quitar otra vez. Ya me dio un error al poner esta definición de variable. Entonces tengan un poquito en cuenta las reglas que les dejé, ¿no? Tomen en cuenta todo eso. Como esto nos causa un error, lo voy a eliminar. Y voy a mantener mi print de hola mundo. ¿Ok? Recuerden guardar siempre su ejecución. Aunque si es que no me equivoco, cuando le demos a play, digamos acá lo voy a mantener. Esto lo voy a eliminar. Si le doy a play, automáticamente debería guardarme el archivo. Aquí está. Como les dije, si es que el archivo no está guardado, les aparece con un círculo después del nombre, ¿no? A ver, voy a darle a ejecutar. Y ven que me lo ha guardado al instante y me lo está ejecutando. Y la nueva salida es... Vean, dice hola mundo. Aquí está. Está funcionando el código que hicimos el día de ayer. Está mostrando ese print, ese mensajito. La variable no se está mostrando. ¿Ok? No se está mostrando la variable. Pero sí se está mostrando lo que le hemos puesto con un print. ¿Ok? Porque todavía no estamos haciendo algo con esa variable. Todavía no estamos haciendo algo con todo esto. Solo estamos declarando variables. ¿Ok? Declaremos varias variables. Por ejemplo, esta variable de acá. Esta está almacenando. Es una cadena de texto. O también como le hemos conocido en esa tablita, bueno, en ese árbol, es un string. Podemos crear variables de varios tipos de datos, ya no solamente de cadenas de texto como ahora. Esta es una cadenita de texto o mensajitos. Podemos crear otra variable, tal vez variable 2, que sea igual a 10, por ejemplo. Esta es un entero o también integer, como lo hemos visto en ese árbol de tipos de datos. Les voy a hacer aquí el avance aquí un poquito. Estoy utilizando el numeral, ¿no? El hashtag o el gato, como le quieran llamar. Nos permite comentar código, ponerle texto que no se va a ejecutar nunca. Es como ponernos mensajitos a nosotros para saber qué hace cada línea. ¿Ok? En este caso dice variable hola mundo. Lo que estoy poniendo acá dice que es una cadena de texto string. Esta variable 2 está almacenando un 10. Entonces esta variable se ha convertido en una variable que almacena números enteros. Habíamos visto 4 más. Acá voy a poner variable 3, que justamente son los números con coma decimal. Ok, con el punto decimal en este caso. Decimal, que me está sugiriendo ahí, es de tipo float. Y nos falta el último tipo de dato, otra variable 4, que son los booleanos. Puede ser true o puede ser false. Ok, booleano. Booleano. Le hemos conocido como boolean. Ok. Como les digo aquí, en ese último tipo de dato puede tener solamente dos opciones. Puede ser true o puede ser false. Una de dos. True o false. Nada más. Mientras que cuando trabajamos con números enteros, pues tenemos una expression un poco más grande. Y más aún cuando trabajamos con números decimales, ¿no? Son muchos números con los cuales podemos trabajar. Con cadenas de texto o con strings, pues podemos colocar el contenido, recuerden, entre comillas dobles o entre comillas simples. Eso depende de la comodidad de nosotros. Si es más fácil colocar comillas dobles, pues utilizamos las comillas dobles. Si es más sencillo trabajar con comillas simples, pues trabajamos con comillas simples. Con ambos va a funcionar sin errores. ¿Ok? Entonces, vean que ya estamos definiendo variables de varios tipos de datos. ¿Ok? Son datos random, son datos cualquiera que en este momento estamos utilizando para poder definir nuevas variables. Ok, entonces, a ver, ¿qué nos falta? Hasta el momento, ¿tuvieron algún inconveniente? ¿Alguien tuvo algún inconveniente para hacer todo esto? Estamos definiendo variables en este caso. Y estas variables no se van a mostrar en nuestra ejecución porque no los estamos mostrando. ¿Los podemos mostrar? Sí. ¿Ok?
Los podemos mostrar, sí, pero con una instrucción especial. ¿Ok? Con una instrucción especial. Que si no me equivoco es justamente la siguiente diapositiva que teníamos que ver. A ver, denme un momentito, voy a empezar a presentar de nuevo. Recuerdo que lo cancelé. Y es justamente esto. A ver, voy a avanzar un poquito más rápido, cuestión que no nos pise el tiempo. Ya que hemos definido tipos de datos, pues tenemos que también aprender a cómo poder recibir datos por parte del usuario. O sea, trabajar con la entrada y también cómo podemos mostrar los datos que hemos hecho nosotros, cualquier cálculo tal vez, mostrarlo al usuario por consola. Ahí tenemos la entrada y salida de datos. Para leer datos utilizamos la función input. Aquí podemos ver, está leyendo la edad. Aquí podemos ver input y entre paréntesis podemos colocar cualquier mensajito. Cuestión de que pueda guiar al usuario a colocar la información que estamos requiriendo, ¿no? Aquí dice, ¿qué edad tiene? Entonces, esta información se va a guardar en la variable edad. Bien, aquí se declara una variable y como valor tiene la entrada de datos. Y para la salida de datos, pues utilizamos a print. ¿Ok? Print nos permite mostrar una cadena en la consola. Si yo quisiera mostrar estas 4 variables, tendría que utilizar al print. Ok. A ver, hagamos la prueba. Voy a cambiar de ventana. En este momento no puedo ver a mi variable, ¿no? Mi variable, tampoco a variable 2, ni a variable 3, ni a variable 4. Pero sí puedo ver este mensajito. Entonces, si yo quiero mostrar mis otros mensajitos, bueno, mis otras variables en este caso, todo esto de acá, tendría que hacer un print y entre paréntesis indicarle qué quiero mostrar. Quiero mostrarle la variable que no tiene número. Pongo otra vez variable. Listo. Lo ejecuto y ya debería tener 2 hola mundo, ¿no? El primer hola mundo viene a ser este de acá y el segundo hola mundo debería ser este print de acá. Vean, estoy haciendo un algoritmo, estoy haciendo varios pasos que está siguiendo que está interpretando Python, ¿no? Primero muestra este hola mundo, luego guarda esta variable, crea esta variable y esta otra variable, y luego esta otra variable y al final dice otra vez vuelve a mostrar la variable que hemos definido acá. ¿Ok? Por eso tenemos 2 hola mundos acá. Por eso ya han aparecido esos dos. Si yo quiero mostrar la variable 2, pues le voy a cambiar acá, ¿no? Acá le voy a cambiar a variable 2. Ay, perdón. Variable 2. Listo. Lo ejecuto de nuevo. Play. Aquí la variable 2 tiene como valor 10, ¿no? Entonces me aparece primeramente este hola mundo de acá y luego me aparece el valor de la variable 2 que estaba almacenando aún 10. Por eso tenemos aquí a hola mundo y debajo tenemos a 10. Entonces puedo hacer esto muchas veces. No solamente puedo trabajar con un print. Si yo quiero puedo ponerle aquí 4 prints y que cada print me muestre cada una de las variables. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Variable, y justo cuando termine esta parte me voy a querer que ustedes también muestren lo mismo, ¿ok? Voy a poner aquí otro print que me muestre la variable 2. Variable 2. Otro print que me muestre variable 3. Y el último print que me muestre una variable ya 4. Tengo 4 prints. Más este otro print aquí arriba serían 5 prints. Entonces si yo ejecuto mi algoritmo hasta ahora, me va a mostrar esos 5 mensajes. El primero hola mundo. Este otro segundo hola mundo es este print de acá. El 10 viene a ser este print de acá. 10.5 viene a ser este print de acá. Y ese false es este otro print de acá. Entonces copian este código, por favor. Y si tienen algún inconveniente, me avisan, por favor. Ok. Hasta este punto, ¿tienen alguna duda o consulta sobre todo lo que se hizo en el editor de texto? Bueno, en Visual Studio Code. ¿Tienen alguna duda? ¿O alguna consulta tal vez? ¿O curiosidad que les haya
salido en este momento? Eso, justamente. Tocaste un punto importante, Josué. Tocaste justo un punto importante que es justamente la característica, una de las características de Python. Como pueden ver aquí, solamente estoy nombrando a mi variable y le estoy asignando un valor, ¿no? Aquí otra vez, otra variable y le estoy asignando otro valor. Otra variable y otro valor, y así. Pero en ningún momento de la definición de mi variable le estoy indicando de forma explícita que va a almacenar un tipo de dato. Por ejemplo, esta variable 2 en este momento está almacenando un 10. Entonces, por este tiempo, esta variable solamente está almacenando números enteros. Pero puede pasar algo. A ver, me voy a venir por acá. Digamos que a variable 2 le voy a cambiar el valor. Que no había sido 10, ¿ok? Había sido una cadena que tiene el valor 10. Así, vean. Le he puesto comillas. Cuando algo ya tiene comillas, ya es tratado netamente como una cadena de texto. ¿Ok? Entonces aquí no le estaría almacenando un número entero, sino le estoy almacenando una cadena de texto a la variable 2. En otros lenguajes de programación, si nosotros hacemos esto, vean, aquí arriba está trabajando con un valor entero. Hasta ahí lo tenemos bien. Pero aquí abajo a la misma variable le estoy asignando una cadena. En otros lenguajes de programación esto no se puede hacer. Esto nos lo permite Python porque Python tiene la característica de que tiene el tipado dinámico. O sea que las variables se van a ir adaptando a los valores que nosotros le vayamos a ir asignando. Ok, capaz luego esta variable 2 después se convierte en un booleano, por ejemplo. Aquí puede almacenar un true. Y ya, no nos da ningún tipo de error. ¿Por qué? Porque Python soporta esta característica, el tipado dinámico. No tenemos que indicar de forma explícita que esta variable está almacenando una variable booleana o que va a almacenar una variable booleana. Por eso lo hace un poco más sencillo aprender Python, ¿no? No tenemos esa limitante o esa restricción que tienen otros lenguajes de sí o sí definir a estas variables de un tipo como tal y que nunca más van a poder cambiarse de tipo. ¿Ok? Por eso es un poquito más sencillo aprender Python. No tenemos esa restricción. Pero cuando trabajamos con un sistema más grande, digamos, cuando si esto escalamos a desarrollar sistemas más grandes, ahí sí es bueno tener una forma de indicar, ¿no? Que esta variable solamente me almacena números, porque no nos vamos a confundir con esta variable, ¿no? Puede ser, son cosas que pasan ya cuando vemos otras áreas de la programación. Pero para aprender y entender todo esto, pues esto nos facilita mucho. ¿Ok? ¿Se entendió esta parte, chicos? ¿Sí? ¿No tienen dudas? Saúl, Luis, Noelia, Israel, Alejandro, Jorge, Francisco. ¿Ninguna consulta? ¿Ninguna duda? No, profe, todo claro. Ok, excelente. Gracias, Jorge. Si llegan a tener alguna duda o consulta, por favor me dicen para poder quitarles toda esa duda y tal vez explicar con otro ejemplo que se pueda comprender mucho más. ¿Ok? Listo. Entonces habíamos hablado de que podemos definir variables de varios tipos de datos y que gracias al tipado dinámico pues no tenemos limitantes. Cualquiera de estas variables puede almacenar cualquier tipo de valor. ¿Ok? Pero normalmente cuando trabajamos en un entorno para desarrollar un programa, este programa tiene que tener una conexión netamente con un usuario, ¿no? Entonces la forma de poder comunicarnos con un usuario y que este usuario nos facilite información para poder hacer algún cálculo, por ejemplo, es el de poder utilizar la lectura de datos o la entrada de datos.
Por ejemplo, si yo quiero leer la edad de una persona, puedo almacenar esa edad en una variable. Me voy a crear aquí una variable llamada edad, ¿ok? Y la edad lo voy a almacenar en base a una lectura de datos. Aquí ya les había mencionado en la diapositiva, a ver, voy a cambiar un ratito la pantalla, que para leer datos utilizamos la función input, la instrucción input. Y entre paréntesis vamos a colocar cualquier mensajito que queramos que se muestre. Hagamos la prueba, ¿ok? Es mejor hacer la prueba. Entonces aquí voy a poner input. Y aquí voy a poner un mensajito que diga, por favor, ingresa tu edad. Ay, perdón con mi teclado, tu edad. Y listo. Y luego puedo mostrar, si yo quiero, la edad, porque ya sé manejar el print, ¿no? Print para poder ver que estamos leyendo esta información. Le voy a poner tu edad es, ok, y aquí abajo le voy a poner otro print que me muestre la edad. Por ahora estamos viéndolo así, porque ahora hemos aprendido a hacer puros prints, ¿no? Primero vamos a mostrar un mensajito, tu edad es, y luego la edad que hemos introducido. ¿Listo? Entonces, a ver, lo voy a ejecutar, le voy a dar a play. Van a ver de que aquí ya me está mostrando un mensajito que dice, por favor, ingresa tu edad, aquí abajo. Y ahí está un cursor para poder escribir. Eso es lo que nos facilita esta función input. Está esperando a que coloquemos algo. Se ha quedado parado en esta línea esperando a que coloquemos una información. Cuando coloquemos una información y le demos y presionemos, perdón, el botón de enter, va a pasar a resolver lo demás, ¿no? Va a mostrar esto y va a mostrar esto. Por ahora está en una espera en este punto. Entonces aquí le voy a poner mi edad, por ejemplo. Aquí le voy a poner 29. Enter. Y vean que dice tu edad es, y debajo está la edad 29 que yo coloqué. Entonces vean de que en este punto ya estoy trabajando con entrada de datos. Puedo hacer muchas entradas si yo quiero, dependiendo de lo que vaya a requerirme el problema que yo quiera solucionar. Ok. Pero aquí hay una característica muy importante con el input. Si yo bien aquí le indiqué que estoy poniéndole el valor de 29, que justamente es un número, lo que hace input es darme a ese 29 como una cadena de texto. O sea, aquí, dicho de otra forma, me está almacenando un 29 de esta forma, con comillas. Y les había indicado que todo lo que tenga comillas es una cadena de texto. Si yo quisiera hacer alguna operación matemática con esta edad, lastimosamente no lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque justamente este 29 es una cadena y no es un número. Por más de que lo veamos como número, no es un número. Entonces aquí vamos a tener que hacer conversiones. Hacer una conversión. Por ejemplo, quiero que todo esto se convierta a un entero. Todo lo que vaya a leer que se convierta a un número. Lo puedo hacer. Es por eso que en las diapositivas les dejé esto de acá. ¿Dónde estamos? Acá. Si nos vamos un par de diapositivas atrás, acá indicamos una clase, ¿no? Esto es netamente de cómo nos muestra Python. Aquí tenemos un int, float, str y bool. Utilizando esas palabritas reservadas, podemos convertir lo que queramos a ese tipo de dato. Por ejemplo, si yo quiero convertir esa edad de 29 que está como cadena a un número entero, voy a utilizar esta palabrita reservada de acá, int, y englobar todo lo que quiero convertir a texto a número. Lo vamos a poner en práctica. ¿Ok? Acá, quiero que todo lo que he leído aquí ya no sea una cadena, quiero que sea un número entero. Entonces, voy a utilizar la palabra reservada int, como les indiqué. Abro paréntesis y voy a poner entre los paréntesis todo lo que quiero que se convierta, que es justamente toda esta línea de acá. Todo esto me
da un 29 como cadena. En términos sencillos, estoy convirtiendo mi entrada a un entero. En palabras sencillas, la entrada la estoy convirtiendo a un entero. Y eso se está almacenando en edad. Ahora técnicamente en edad ya no tengo un 29 con comillas. Ahora tengo un 29 como tal, un 29 número. Y esto no se puede apreciar tanto en la consola, porque vean, aquí no hay ninguna diferencia entre mostrar un 10, un mensaje, un float y nada por el estilo. Pero sí se va a ver el cambio cuando hagamos operaciones matemáticas. ¿Ok? ¿Está claro este punto? Tomen en cuenta que cuando utilizamos input, todo lo lee como una cadena. Si nuestro objetivo es trabajar con una cadena, pues no hay que hacer ninguna conversión necesaria. Pero si vamos a hacer algún cálculo matemático, alguna operación, pues hay que llevarlo al tipo de dato que corresponda. Ok, a ver, ¿qué hora tenemos? 9:46. Ya, tenemos 15 minutos para acabar todo el avance. Ok, entonces voy a avanzar un poquito más rápido, por favor, porque nos falta un buen tanto para poder ver el día de hoy en tema de los conceptos fundamentales de la programación. ¿Pero hasta ahora tienen alguna consulta? ¿Alguna duda? Ahora les voy a mostrar algo interesante, que es justamente qué podemos hacer, qué operaciones podemos hacer con Python. ¿Ok? ¿Tienen alguna consulta hasta aquí? ¿O ya les confundí ahora sí? Ok, todo bien. Ok, gracias Josué. Espero que todos estén siguiéndome el hilo, por favor. Como les dije, si tienen problemas, me avisan. Y empezamos a explicar nuevamente. Como ya hemos visto que podemos trabajar con números, tenemos que saber qué operaciones podemos realizar, porque todo lenguaje de programación tiene sus operaciones para poder realizarlos dentro del lenguaje de programación. Y estos son los siguientes. No, perdón. No, bueno, me salté una parte, antes. Me estoy saltando una parte, que ya lo di por hecho, pero es necesario explicar. Los comentarios. Los comentarios en cualquier lenguaje de programación nos permiten explicar el código como tal. Y esas líneas que son comentarios no se ejecutan cuando le damos a play en nuestro editor. No se ejecutan. Esas líneas son solamente para nosotros, para poder entender qué estamos haciendo. Son buenas prácticas que podemos llegar a tener para poder empezar a documentar nuestro código, ¿no? Esta sección me lee la edad de una persona. Más abajo podemos poner, esta sección me permite, no sé, mostrar tal mensajito. Eso lo podemos hacer gracias a los comentarios. Tenemos comentarios de una sola línea, que ahí vemos el operador del numeral, que ya tiene aquí una función activada, ¿no? En Python, que es el de poner un comentario de una sola línea. Lo podemos poner al lado del código, como yo lo hice hace un momentito, ¿no? Es el hashtag o el numeral, comentario, lo que queramos colocar. Aquí ya no hay restricciones, podemos poner lo que queramos nosotros en toda esa línea. Si vamos a comentar muchas líneas, aquí utilizamos 3 comillas dobles para englobar todo ese código. Esto podemos hacer la prueba también, pero antes les mostraré los operadores, ¿ok? Entonces tenemos dos formas de comentar, con un numeral y con las comillas dobles triples. ¿Ok? Ahora lo vamos a hacer la prueba. Van a ver que ese código que vamos a documentar, bueno, comentar en este caso, no se va a ejecutar ahora sí. Pasemos al siguiente punto que les dije. Los operadores. En Python podemos hacer todas las operaciones básicas. La suma, la resta, la multiplicación, la división. Pero también tenemos otras alternas. Bueno, otras más. Como la división entera, que es gracias a una doble barra, que nos da un resultado entero netamente. El porcentaje, que viene a ser la operación del módulo. ¿Ok? El módulo es el resto de una división. ¿Ok? Cuando hacemos una división, pues siempre tenemos el resultado y el resto posiblemente, ¿no? Cuando hacemos una división entera. Entonces el módulo lo que nos permite es obtener el resto de una división entera entre dos números.
¿Ok? Y la potencia, que es en base al doble asterisco. Si yo quiero hacer 2 elevado a 6, es pues 2 asterisco asterisco 6. Y ya tenemos el resultado. También tenemos operadores relacionales. Estos operadores relacionales permiten comparar resultados, comparar valores, ¿no? Por eso tenemos aquí a la igual, que es el símbolo, es el doble igual. Tomen en cuenta ese detallito. El igual solito, el igual individual, está reservado para poder hacer asignaciones, como les dije hace un momento. Con doble igual podemos comparar, ¿no? Verificar si dos elementos son iguales. Para ver si son diferentes utilizamos el signo de admiración de cierre y un igual. Para el menor, el mayor igual tenemos sus símbolos correspondientes, ¿no? Menor, mayor, menor igual, el menor hizo igual y el mayor hizo igual. Si pueden ver aquí como resultados, los operadores relacionales siempre nos van a dar resultados booleanos. False, true. Por ejemplo, acá, 5 es igual a 3, falso, ¿no? Me da como resultado false. 5 es igual a 5, sí. Entonces me da el resultado de true. Y así podemos ver en todos los demás ejemplos. Nos da resultados booleanos. Y justamente los operadores relacionales los vamos a ver justamente en el último tema de este curso. ¿Ok? Entonces ahí déjenlo a un lado porque vamos a utilizar sí o sí estos operadores. Y al igual vamos a utilizar los operadores lógicos. El AND, el OR y el NOT. Al igual que los operadores relacionales nos dan un resultado booleano. Pero esto ya está más casado con tablas de verdad un poquito. Es como para hacer análisis de varias sentencias. Esto igualmente les voy a dejar para que lo podamos repasar cuando lleguemos al último capítulo. ¿Ok? Entonces, ahí vamos a entender un poquito más cómo aplicar todo esto de acá. Mientras yo les dejo ahí. ¿Ok? Entonces, con todo lo que hemos visto hasta ahora, justamente ya hemos acabado la parte teórica. Esto de acá les voy a dejar así, netamente. Y luego les voy a subir este contenido, este código al Classroom por si alguien no pudo copiar, ¿no? Y que lo tenga ahí a disposición. Lo que voy a hacer es crearme otro archivo. Listo, vámonos aquí a esta sección de nuestra carpetita. Le daremos clic en este icono de nuevo archivo. Y vamos a crear un nuevo archivo llamado ejercicio 1 que sea. .py. No se olviden del py. Ok, ejercicio 1.py. No le presten atención a lo que me aparece a mí. Ok, debería aparecerles blanco netamente. Lo que yo voy a hacer aquí es, voy a poner aquí mi enunciado. Crear un programa que permita sumar dos números enteros y mostrar, como me dice ahí, el resultado por pantalla. Imaginen que nos dan este enunciado, este problema. Hay que darle solución, ¿verdad? Hay que comenzar a darle solución a este problema. ¿Ok? Dicen crear un programa que permita sumar dos números enteros y mostrar el resultado por pantalla. Ok, analicemos aquí, apliquemos lo que hemos aprendido en algoritmo. Recuerden que el algoritmo decía que era dar solución a un problema paso a paso, que tenía un inicio y tenía un fin. Aquí muchos utilizan el pseudocódigo, le llaman pseudocódigo a una forma de poder más o menos indicar los pasos que vamos a hacer, tal vez orientado a algún lenguaje de programación. ¿Ok? Entonces, según ustedes, de todo este enunciado, ¿qué deberíamos hacer primero para poder sumar dos números? ¿Cuál sería el primer paso? Declarar una variable. Ya, declaremos una variable. ¿Y esa variable qué va a tener? Los números, ¿no? Porque dice sumar dos números. Esta palabrita es clave, dice dos. Entonces tengo que tener dos valores que van a venir sí o sí de fuera. Y como bien aquí menciona Josué, pues tienen que ser dos
entradas. O sea que como primer paso, aquí voy a poner igualmente como una línea. Paso 1. Paso 1. Leer el primer número entero. Igual ya nos está indicando qué tipo de números son. ¿Ok? Leer el primer número entero. Luego, ¿qué tengo que hacer? Leer el segundo número entero, porque no puedo hacer una suma de dos números si solamente tengo uno, ¿no? Entonces, paso 2. Leer el segundo número entero. Paso 3. Sumar ambos números. ¿Verdad? Hay que sumar ambos números. Ya tenemos uno, ya tenemos el segundo número. Lo que hay que hacer ahora es sumar los dos números. Y después de sumar los dos números, tenemos que hacer un paso cuarto. Paso 4. Mostrar el resultado de la suma. Porque eso nos dice, ¿no? Dice sumar dos números y mostrar el resultado por pantalla. Entonces vean que esto lo hemos resuelto en 4 pasos. Recuerden que todo lo que tenga este numeral por delante no se va a ejecutar. Solo es para poder poner algo de texto que podamos entender nosotros en el programa. ¿Ok? Entonces estos 4 pasos son los necesarios para poder sumar dos números. Hagámoslo ahora sí con Python. ¿Ok? Hagámoslo con Python. Primer paso dice leer el primer número. Me puedo crear una variable que sea tal vez número 1. Número 1. ¿Ok? Dice que tengo que leer un número entero. O sea que tenemos que convertir la entrada de datos a número entero. Eso lo hacemos con la palabra reservada int. Ay, perdonen, acá tengo un errorcito. Int. Dentro del int tenemos que indicar lo que vamos a convertir a número entero. Y justamente es la entrada de datos. Input. Aquí le voy a poner mensajito. Ingrese el primer número. Okay, lo puedo poner acento si yo quiero, ¿no? Número entero. Este mensajito es lo que me va a aparecer en la consola ahora sí. Porque el usuario tiene que ingresar el número. Y todo lo que ingrese es una cadena que se va a convertir a entero gracias a esta conversión. Y todo eso se guarda en la variable número 1. Listo, ya tengo la parte, el paso 1 completado. Paso 2, hacer lo mismo, pero con un segundo número. Para esto voy a declararme otra variable, que sea número 2, ¿no? Número 2, igual, y es lo mismo que tenemos así. Se convierte entero todo lo que vayamos a leer en esta línea. Aquí solamente le voy a cambiar el mensajito, ¿no? En vez que diga ingrese el primer número, vamos a poner que ingrese el segundo número, ¿no? Número entero. Y listo. Ya está el segundo paso completado. Y he hecho la lectura de los datos. Tercer paso. Sumar ambos números. Yo puedo realizar asignaciones de operaciones matemáticas. Tengo que utilizar esta instrucción de acá, ¿no? Número 1 más número 2. Eso nos dice, ¿no? Sumar dos números. Sumar ambos números. Pero esta suma de acá tengo que guardarlo en alguna variable. Ok. Aquí ya tenemos la operación, ¿no? Número 1 más número 2. Este resultado lo tengo que almacenar en una variable. Así que en la parte izquierda me voy a declarar una nueva variable que se llame resultado tal vez. Resultado que sea igual a la suma de número 1 y número 2. Ya estoy almacenando la suma en una nueva variable llamada resultado. Ya está el paso 3. Hay que hacer ahora el paso 4, que dice mostrar el resultado. Para mostrar el resultado, pues hacemos lo siguiente. Hacemos print el resultado de la suma es... No voy a utilizar lo que me sugiere ahí, porque todavía no hemos avanzado eso.
Aquí abajo voy a poner otra vez lo que queremos mostrar. Queremos mostrar el resultado. Y listo. En estas dos líneas habría cumplido el paso 4. Hagamos la prueba. A ver. Esto de primera instancia les voy a copiar para dejarles directamente en el Meet, porque ya es hora. Ya se nos ha hecho hora. ¿Habría algún problema si nos demoramos unos 10 minutitos más? Me gustaría saber ese detallito, por favor. Nos vamos a pasar tal vez unos minutitos más. ¿Habría algún inconveniente? Mientras ejecuto esto, mientras me dan su respuesta. Ok. Ok, gracias chicos. Entonces, recuerden que todo esto igualmente va a estar grabado, ¿no? Si tienen alguna urgencia, pues la clase va terminado, pero pueden ver el video, ¿no? Que les voy a dejar. Continuando con el avance. Si yo le doy a play, ok, aquí arribita, vean que aquí abajo, a ver, voy a utilizar mi lupa otra vez. Ok, vamos a irnos por acá. Acá ya nos aparece la ejecución del nuevo script. Ya no me aparece lo demás, porque este estaba en el otro archivo llamado prueba, ¿no? Esta ejecución es del archivo ejercicio 1. Dice, ingrese el primer número entero. Le puedo poner 5. Si le doy enter va a pasar al siguiente paso. Ingrese el segundo número entero. Le puedo poner, no sé, 15. Enter. Y continúa con el flujo. Ya hizo la suma y me está mostrando el resultado que yo quería que me muestre, ¿no? El resultado de la suma es 20, ¿no? 5 más 15, 20. Entonces pueden ver acá. A ver, esto de acá, ahí donde está. Quiero quitarle esto de acá, ahora sí. Ha seguido cada uno de los pasos que yo le he indicado, ¿no? Primeramente he tenido que analizar paso a paso qué tenía que hacer, ¿no? Porque en base a esto estoy programando su equivalencia, ¿no? Entonces yo les voy a sugerir que desde inicio trabajen con los pasos. Pasos, pasos y pasos. Y yo les voy a dejar unos 3 ejercicios, de los cuales van a ser netamente 2. Y estos ejercicios me los tienen que resolver de esta forma, ¿no? Indicando qué pasos están haciendo y luego su traducción aquí abajo como código. ¿Ok? Entonces, vean que este pequeño algoritmo que era netamente para sumar 2 números, perdón, pues lo hemos resuelto analizando detalle a detalle, paso a pasito. ¿Ok? Para sumar 2 números tenemos que leer ambos números, luego hacer la acción de sumar los 2 números y guardarlo en alguna variable, y luego mostrar el resultado, ¿no? Porque eso nos decía el enunciado, crear un programa que permita sumar 2 números y mostrar el resultado por pantalla. Y lo hemos cumplido. Podemos resolver muchos más ejercicios más complejos todavía. ¿Qué pasa si yo les digo que creemos? A ver, acá abajo voy a poner algo. ¿Dónde está? Puede ser crear un programa que permita calcular el área de un rectángulo y mostrar el resultado por pantalla. Ok, aquí me piden otro tipo de problema, ¿no? Esto lo voy a ignorar por ahora, pero ya hemos visto que sí soluciona el problema. Acá dice, crear un programa que permita calcular el área de un rectángulo. Para eso ya tengo que tener base un poquito, no puedo averiguar en internet cómo se calcula el área de un rectángulo. Y recordando un poquito, pues sabemos de que el área de un rectángulo se calcula en base a la multiplicación de la base por la altura, ¿no? Ahí estamos empezando a analizar un poquito el problema. Entonces, aquí como dato extra, para el cálculo, a ver, voy a poner aquí. Se me fue a otro lado. Para el cálculo del área de un rectángulo, necesitamos conocer los valores de la base y la altura, ¿no? Y la altura
del rectángulo. Bueno, del mismo en este caso. Eso es lo que sabemos. Entonces, como primer paso, tenemos que... Paso 1. Tenemos que leer ya sea la base o la altura. Son dos datos de entrada que ayudan a que el programa funcione. Sin la base y sin la altura no podemos realizar el cálculo del área del rectángulo, ¿no? Porque no tenemos los parámetros necesarios. Entonces, para este problema tenemos que leer sí o sí la base y luego la altura. Entonces, como primer paso tiene que venir lo siguiente. Leer el valor de la base del rectángulo, ¿no? Rectángulo. Ese es el primer paso. Como ya tengo la base, me faltaría leer la altura. Leer el valor de la altura del rectángulo, ¿no? Listo. Paso 3. Como ya tenemos la base y la altura, pues lo que resta ahora es calcular el área del rectángulo, el cual se basa en multiplicar la base por la altura, ¿no? Esa es la operación que hacemos. Listo. Y como un cuarto paso, tenemos que, paso 4, mostrar el resultado del área. Vamos a hacer esto más rápido. Tenemos 4 minutitos más. Entonces, como ya sabemos los pasos para poder resolver este problema, recuerden, siempre empiecen a separar todo por pasos. Ese es el concepto de algoritmo que estamos aplicando aquí. Ok, estamos programando. Y tenemos que tener los pasos bien delimitados, que tenemos que empezar a colocarlo en nuestro lenguaje de programación. Cuando ustedes ya tengan más práctica, van a ver que estos pasos lo van a tener en la mente, ¿no? Todo va a estar memorizado. Y solo va a ser recordar y empezar a escribir. Pero como todo, tenemos que empezar a aprender a programar y separar todo por pasos. Entonces, el primer paso que nos pide es leer el valor del rectángulo. Ok, voy a asumir que los números son enteros, porque no me dice nada del enunciado, ¿no? Entonces yo voy a asumir que me va a dar el valor de la base y el valor de la altura como un número entero. Entonces, acá puedo crearme una variable llamada base, ¿no? Que me va a permitir almacenar un valor entero, pero en base a esta lectura de acá, ¿no? Voy a poner aquí una lectura por teclado y que tenga el siguiente mensajito: ingrese el valor de la base del rectángulo. Ok, rectángulo. 2 puntos y un espacio más le doy. Ya tengo el paso 1. Me falta el paso 2. Puedo declararme una variable que se llame altura. Ok. Está siguiendo los parámetros que les dejé para poder crear una variable. Todos son letras, no hay problema. Esta altura igualmente va a almacenar un valor entero, pero que va a venir de una lectura por teclado, que va a tener el siguiente mensaje: ingrese el valor de la altura del rectángulo. Vean, mientras más descriptivo hagamos nuestro programa, es mucho más entendible para quien lo vaya a usar. ¿Ok? Ya tenemos el paso 2. Nos falta el paso 3. Calcular el área del rectángulo, que es una multiplicación de la base por la altura. Entonces yo lo puedo almacenar ese cálculo en una variable nueva. Puedo crearme una variable nueva llamada área, que sea igual a la base por la altura, porque eso ya lo tengo. Ya los tengo almacenados acá. Con esta línea estamos cumpliendo el paso 3. Y el paso 4 netamente es mostrar el resultado. Puedo hacer directamente un print y mostrar el área, tal vez, directamente, ¿no? Sin poner un mensajito. Eso depende mucho de nosotros. Pero en este caso solamente voy a mostrar el resultado, sin ningún texto. ¿Ok? Aquí algo más. Si yo ejecuto esto de acá,
Primeramente se va a ejecutar desde acá. Se va a ejecutar este otro ejercicio. Creo que era bueno separarlo. Creo que lo voy a separar. Disculpen por este inconveniente. Aquí mismo voy a crear un ejercicio 2. Ok, otro archivo. Que sea ejercicio 2.py. Para mantener el orden, ¿no? Voy a irme a ejercicio 1 y voy a seleccionar todo esto hasta aquí. Le voy a dar clic derecho y escoger la opción de cortar o cut, ¿no? O control X también si quieren utilizar las teclas de acceso rápido. Lo voy a cortar y me voy a ir al ejercicio 2. Luego clic derecho. Bueno, aquí no me deja. Ya por acá. Ahora sí. Ay, no me deja por esto de acá. Ahora sí, control. Bueno, clic derecho y pegar. Y ahí ya tenemos nuestro código de este ejercicio, ¿no? Entonces, si ejecuto el ejercicio 2, pues ya va a partir desde este punto, ¿no? Ya no vamos a tener que utilizar a este de acá, este otro archivo. Lo separaremos por buenas prácticas. Entonces, a ver, para terminar, voy a darle ejecución. Aquí ya me pide, ¿no? Ingrese el valor de la base del rectángulo. A ver. En este caso, ahora te respondo, Noelia. Sí se puede hacer, ¿no? Pero para ello tenemos que saber en qué parte se está ejecutando del código. O si no, podemos documentar o comentar nuestro código que no queremos que se ejecute y continuar con lo demás. Lo podemos hacer. Ahora lo voy a hacer antes de irnos, ¿no? Terminaremos esta ejecución. Como esto lo he separado en otro archivo, pues me ejecuta desde acá, ¿no? Entonces dice, ingrese el valor del rectángulo. Puedo ponerle, no sé, mi rectángulo tiene una base de 6. Y la altura de mi rectángulo, digamos que es un 4. El área es 24, ¿no? Y ahí tenemos el resultado. Entonces vean que hacer ese tipo de programas nos ayuda mucho a poder analizar paso por paso de lo que queremos hacer. Porque recuerden, estamos indicándole paso por paso para que el lenguaje de programación le diga a la máquina qué tiene que hacer. Ok, recuerden que el lenguaje de programación, en este caso Python, es el intermediario entre nosotros y la computadora. Ok, tomen en cuenta eso. Entonces, tenemos que ser bien explícitos con los pasos que tenemos que hacer. Cada paso. Por eso aquí estoy indicando cada paso, cada uno de los pasos. Aquí podemos utilizar fórmulas y demás cosas, ¿no? Entonces, con esto habríamos terminado la clase. Y para el tema de Noelia que me dijo de que si podemos trabajar con un mismo archivo este otro ejercicio, pues acá puedo volver a pegar el código que lo he cortado. Ok, lo puedo trabajar acá y si no quiero que esto se ejecute, pues lo puedo comentar. Puedo utilizar aquí el comentario de múltiples líneas. Si se acuerdan, era con el triple asterisco. Bueno, no triple asterisco, sino con el triple comilla doble, ¿no? Y vean que aquí se ha pintado de otro color y esto ya no se tendría que ejecutar. Entonces, si le doy a play a este ejercicio 1, pues se va a ejecutar netamente desde esta línea de acá abajo, ¿no? Que viene a ser lo mismo. Ingresa el valor de la base del rectángulo, tal vez una base 2. Ay, perdón, ¿dónde estoy escribiendo? Me estoy equivocando, ahora sí. Base 2 de una altura de 10 o de 100, digamos. Y el área es de 200. Entonces, pueden trabajar en el mismo archivo que ustedes tengan, pero siempre y cuando sepan qué se está ejecutando. Si yo dejo de comentar esto, pues obviamente que mi código va a empezar a ejecutarse desde acá. Y a veces es un poco molestoso cuando queremos hacer pruebas de algo, ¿no? Cuando no tenemos mucho tiempo, ¿no? Entonces, por eso yo les recomendé ahora que lo hagan en cada uno de los archivos por separado. ¿Ok? Entonces, antes de que se vayan, por favor, en el Classroom ya les dejé una tarea. Y acá igualmente les voy a mostrar, a ver, de un momentito. Les estoy dejando una tareita que es para mañana. Solo quiero que hagan 2 ejercicios. Ok, a ver, denme un momentito. Aquí lo tengo. Y esto igualmente les voy a pasar a esta ventana de acá.
Ok, entonces aquí tienen un poquito de detalle de qué es la tarea. Aquí les estoy indicando qué deben hacer, escribir el pseudocódigo, o sea, los pasos que hicimos hace un momentito, para resolver cada uno de los ejercicios. Ok, y deben crear un ejercicio, bueno, un archivo por ejercicio. ¿Listo? Y todo esto se tiene que subir al apartado de tarea 1 que ya está en Classroom, ya está disponible en este momento. Entonces tenemos aquí tres ejercicios propuestos. Uno que dice calcular edades, donde les digo qué tienen que hacer. Aquí tienen un ejemplo, pueden probar con 1994 y dar este resultado, ¿no? Dice primero calcular edades. Entonces creamos un programa que pida al usuario el año de nacimiento y de salida tenemos que mostrar la edad actual del usuario. Entonces ven aquí como entrada tenemos el año 1994 y como salida tenemos de que el usuario tiene 31 años, ¿no? El segundo ejercicio ya trabaja un poquito más complicado, ¿no? Es con una fórmula. Es un conversor de temperatura. Se deben acordar de lo que hacíamos en colegio, ¿no? Convertir grados Celsius a Fahrenheit. Y es en base a una fórmula. Entonces van a tener aquí que trabajar solamente con los datos, los grados Celsius. Ver cómo aplican esta fórmula. Es con todos los operadores que hemos ido aprendiendo. Y solamente mostrar el resultado de esa conversión. Aquí tenemos un ejemplo de prueba. Si colocan 100 grados Celsius, sabemos de que su conversión es 212 grados Fahrenheit. Esto se hace con todo lo que hemos visto hasta ahora. Y si no, aquí les dejo otro ejercicio extra. Que en base a un número que pueda dar el usuario, tienen que mostrar el último dígito. Si yo pongo 1245, el último dígito es 5. Pero multiplicado por 11. O sea, 55. Entonces pueden utilizar cualquier recurso que ustedes vean conveniente. Pero si utilizan, yo sé que van a poder recurrir a ChatGPT, ¿no? O a cualquier otra inteligencia artificial que les pueda resolver esto. Pero lo que yo les recomiendo es que si van a hacer eso, analicen qué pasos está realizando como solución. Porque ahora yo no les puedo prohibir, ¿no? Que utilicen ChatGPT y todo eso. Lo que yo les voy a pedir es que puedan analizar qué pasos está haciendo si es que si es que se complican con alguna solución de estos. Ok, entonces, esta sería la tarea para mañana, chicos. Ya está publicada en The Classroom, así que la entrega va a ser hasta la hora de clases. Eso sería todo, chicos. Gracias por la paciencia. Miren, me pasé más tiempo de lo debido. Mil disculpas. No va a volver a ocurrir todo esto. ¿Ok? Muchas gracias por su asistencia. Y si tienen alguna duda sobre la tarea, me pueden escribir al privado o por el grupo para que yo les pueda dar la retroalimentación correspondiente. ¿Ok? Eso sería todo por hoy. Gracias por su asistencia, chicos. Que les vaya muy bien. Excelente noche.